La familia rota. Las 12 tribus de Israel. No empieces por el principio. Eso es exactamente lo que te van a pedir que hagas. Y eso es exactamente lo que no vamos a hacer hoy. Comienza aquí. Año 722 a.C. La ciudad de Samaria arde. No es una metáfora. No es un sermón dominical. Es arqueología certificada, confirmada por las anales reales de Asiria, grabadas en piedra cuneiforme y hoy expuestas en el Museo Británico de Londres. Las crónicas del rey Sargón II registran, con la frialdad contable de un informe militar, que ese año fueron deportados 27.290 habitantes del norte de la tierra de Israel. 27.290 personas, con nombres, con familias, con hijos, no desaparecieron en el combate. Fueron arrancados de sus casas, cargados como ganado, y marcharon hacia el este, hacia las provincias del Imperio Asirio, la región de Jalá, las riberas del río Jabor, las montañas de Media. ¿Y sabes lo que pasó después? Nada. El silencio más absoluto de la historia. 10 tribus enteras, 10 ramas de la misma familia, se disuelven en la oscuridad de la historia como sal en el agua. No dejan descendientes rastreables, no dejan textos canónicos, no dejan una capital que los recuerde. Desaparecen. Y las 2 tribus que quedaron al sur cargaron el resto de su vida con esa ausencia. Como cuando pierdes a alguien y el mundo sigue girando. Pero tú tienes que aprender a vivir con ese hueco en la mesa. Hoy vamos a abrir ese caso forense. Vamos a bajar al subsuelo de la historia, tocar los escombros, oler el papiro húmedo de los archivos reales y entender qué fue lo que realmente ocurrió con esta familia. Bienvenido a Atalaya. Necesito que desmontes algo que probablemente tienes instalado en la cabeza desde que eras pequeño. Cuando la gente escucha las 12 tribus de Israel, imagina algo así como 12 provincias administrativas de un estado moderno, como los departamentos de Francia o los estados de México. Territorios con fronteras en un mapa. Error. Error histórico y humano de primera magnitud. Las 12 tribus de Israel eran, antes que cualquier otra cosa, una familia. La palabra hebrea para tribu es Shevet. Shevet. Y Shevet no significa provincia. Shevet significa literalmente vara o bastón, la rama de un árbol genealógico, el linaje que desciende de un padre común. No es un concepto político, es un concepto de sangre. Todo arranca con un hombre llamado Jacob, que en la tradición occidental conocemos como Jacob, y sus 12 hijos. Eso es todo. Una tienda de beduino, una familia seminómada del cercano oriente del segundo milenio antes de Cristo, con los mismos conflictos internos que cualquier familia grande. Rivalidades entre hermanos, madres enfrentadas, herencias disputadas y el hijo favorito que genera rencores imposibles de gestionar. Esto no es teología especulativa. El texto del Génesis en sí mismo lee más como un expediente de psicología familiar que como un himno religioso. Los hermanos de José, uno de esos 12 hijos, lo venden a unos mercaderes ismaelitas por 20 piezas de plata. Después se inventan una mentira para su padre. Un animal salvaje lo devoró. Y el padre, Jacob, el patriarca fundacional, llora a su hijo durante décadas creyendo que está muerto. Si eso te suena a una familia disfuncional del siglo XXI, es porque lo es. El trauma intergeneracional no es un concepto moderno. Es tan antiguo como la primera familia. Y si estás escuchando esto en la noche, cargando el peso de una familia que también se ha roto, o de relaciones que nunca llegaron a sanar, quiero que sepas que no estás en un territorio extraño. Estás en el territorio más antiguo del mundo. Vamos a nombrarlos, porque cada nombre es un dato forense. Los 12 hijos de Jacob
nacen de 4 madres distintas. Este detalle no es irrelevante. Es el primer mecanismo de fractura. De Lea, la esposa oficial, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón. De Raquel, la esposa amada, José y Benjamín. De Bila, la sierva de Raquel, Dan y Neftalí. De Zilpa, la sierva de Lea, Gad y Aser. 4 madres, 2 esposas principales y 2 concubinas. 12 hijos que desde el primer día de su vida saben que no son completamente iguales en la jerarquía de su hogar. La semilla de la división estaba plantada antes de que cualquiera de ellos pronunciara su primera palabra. Y hay un dato más que la mayoría de los relatos populares ignoran. Técnicamente, la tribu de Leví no recibió territorio propio en Canaán. Sus miembros estaban distribuidos como sacerdotes y levitas entre las otras tribus. En su lugar, el registro oficial de las 12 tribus territoriales incluye a los 2 hijos de José, Efraín y Manasés, que recibieron sus propias asignaciones de tierra. Es decir, José, el hijo vendido como esclavo, es el único de los 12 hermanos que técnicamente dobla su herencia a través de sus hijos. La historia tiene esa ironía oscura y perfecta que ningún escritor de ficción se atrevería a inventar. Pasamos varios siglos hacia adelante. La familia crece. Se multiplica exponencialmente durante el periodo en Egipto, que los textos bíblicos cifran en 400 años. Y emerge del otro lado como una confederación de clanes que ya no caben en una tienda de campaña. Llegan a Canaán, la tierra que su tradición les indica como destino. Y aquí empieza la competencia por el territorio. El libro de Josué detalla la distribución de la tierra con una precisión casi catastral. Fronteras, ciudades, montañas, ríos. Es lectura seca y técnica. Pero hay un dato político de enorme importancia que subyace bajo esa geografía. El territorio asignado a las tribus del norte, Efraín, Manasés, Isacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Dan, Gad, era la zona más fértil. El valle de Jezreel, las llanuras costeras, las zonas de mayor productividad agrícola. También era el territorio más expuesto a las rutas comerciales internacionales, lo cual significa más riqueza, pero también más influencia cultural extranjera y más presión militar de los imperios vecinos. El territorio del sur, Judá y Benjamín, más una fracción de lo que quedó de Simeón, era árido, montañoso y mucho menos codiciado económicamente. Las colinas de Judea son hermosas, pero no se comparan con el norte en términos de recursos inmediatos. ¿Ves hacia dónde va esto? Las tribus más ricas y más poderosas demográficamente estaban al norte, las más pequeñas y menos estratégicas al sur. Es exactamente la dinámica de cualquier familia grande, donde los hermanos mayores y más exitosos se pelean por el liderazgo, mientras los menores observan desde la periferia. Voy a contarte el momento exacto en que la familia se partió. Y voy a hacerlo comenzando por donde casi nadie lo cuenta. El discurso de un joven sin experiencia que comete el error diplomático más costoso de la historia de Israel. El año es aproximadamente 930 a.C. Acaba de morir el rey Salomón, y su hijo Roboam va a Siquem para ser coronado rey de todo Israel. Es el momento de la transición. La delegación de las tribus del norte acude con una petición. Su portavoz se llama Jeroboam, que había sido exiliado en Egipto durante el reinado de Salomón, por razones que ahora se volverán terriblemente relevantes. La petición de las tribus del norte es sencilla. Tu padre nos impuso un yugo muy pesado. Tú, ahora, aligera la pesada labor y el yugo de hierro que tu padre nos impuso, y te serviremos. Roboam les pide 3 días para deliberar.
Primero consulta a los ancianos que habían servido a su padre Salomón. Ellos le dan el consejo más inteligente posible. Cede. Muéstrate como servidor de tu pueblo, y ellos te servirán para siempre. Roboam desestima el consejo. Luego consulta a los jóvenes con los que había crecido, sus amigos, los hijos de los cortesanos, y ellos le dicen lo que quiere oír. Sé más duro que tu padre. Demuestra quién manda. El texto del primer libro de los Reyes registra la respuesta que Roboam da a las tribus del norte con una crudeza que hiela la sangre. Mi padre os cargó con un yugo pesado, pero yo aumentaré vuestro yugo. Mi padre os azotó con látigos, yo os azotaré con escorpiones. Los escorpiones, en hebreo, akrabim, no eran animales. En el lenguaje militar de la época, era el nombre de un tipo de látigo con puntas de metal o hueso en los extremos. La amenaza era concreta, física, atroz. Las 10 tribus del norte oyeron eso y se fueron. Literalmente, se fueron. La respuesta del norte quedó registrada en una de las frases más lacónicas y devastadoras del Antiguo Testamento. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. Y con eso, una familia de siglos se partió en 2 reinos que nunca volvieron a reunirse. El reino del norte tomó el nombre de Israel. Su primera capital fue Siquem, luego Tirsá y finalmente Samaria, que fue fundada por el rey Omri alrededor del 880 a.C., sobre una colina que compró específicamente para construir una capital nueva, sin vínculos con ninguna tribu, para que la lealtad fuera al rey y no al clan. El reino del sur tomó el nombre de Judá. Su capital continuó siendo Jerusalén, la ciudad que David había conquistado y que Salomón había convertido en el centro religioso del mundo israelita con la construcción del templo. Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante desde el punto de vista forense. El norte era demográficamente mayor, 10 tribus frente a 2. Tenía más tierra, más recursos, más población. Tenía el potencial de ser la potencia dominante. Pero el norte tenía un problema estructural gravísimo: ninguna legitimidad dinástica estable. El sur tuvo una sola dinastía durante toda su existencia, la Casa de David. Desde Roboam hasta el último rey de Judá, antes del exilio babilónico, todos fueron descendientes directos del mismo árbol genealógico. 400 años de la misma familia en el trono. El norte tuvo 19 reyes en 200 años, 9 dinastías diferentes, un mínimo de 8 golpes de estado con asesinato incluido. El último rey del norte, Oseas, llegó al poder matando a su predecesor. ¿Puedes ver la diferencia? El sur tenía raíces, el norte tenía inestabilidad crónica, y la inestabilidad crónica es el ecosistema perfecto para que un depredador exterior entre a reclamar lo que la familia no pudo sostener sola. Antes de seguir, necesito hacerte una pregunta que quizás no tiene respuesta fácil. Si tú fueras uno de los líderes del norte en ese momento, con toda la razón del mundo, con todas las injusticias acumuladas, con la humillación del discurso de Roboam todavía ardiendo en los oídos, ¿te habrías marchado también? ¿O habrías intentado quedarte y cambiar el sistema desde dentro? No te estoy preguntando por Israel, te estoy preguntando por ti. ¿Cuántas veces en tu vida has tenido que elegir entre marcharte de algo que te hacía daño y quedarte a intentar arreglarlo desde dentro? ¿Una relación, una iglesia, una empresa, una familia? ¿Y cómo terminó? Escribe tu respuesta en los comentarios. No te pido que tengas razón, solo te pido que seas honesto. Permíteme hacer algo que los sermones normalmente no hacen: ser completamente honesto sobre el estado del reino del norte. El reino de Israel del norte
no fue víctima únicamente de una invasión exterior. Fue, en gran medida, el arquitecto de su propia destrucción. Y entender ese proceso es entender algo profundo sobre cómo los sistemas y las personas colapsan. Desde el primer rey del norte, Jeroboam I, hubo un problema de base que nunca se resolvió. Jeroboam sabía que si su pueblo seguía subiendo a Jerusalén para los festivales religiosos anuales, la lealtad emocional y espiritual de su gente seguiría conectada al sur. Así que tomó una decisión estratégica. Construyó 2 santuarios alternativos en los extremos norte y sur de su territorio, en Betel y en Dan, y colocó en cada uno de ellos un becerro de oro. Desde el punto de vista político, fue brillante. Desde el punto de vista de las consecuencias a largo plazo, fue catastrófico. Los becerros de oro no eran necesariamente ídolos paganos en el sentido que imaginamos. En la tradición cananea y mesopotámica del período, el becerro o el toro era una plataforma, un pedestal sobre el cual se entendía que descansaba la divinidad invisible. Era posible que Jeroboam los concibiera como tronos vacíos del mismo Dios de Israel. El problema no era solo teológico, era político. Creó una identidad religiosa separada que legitimaba la separación del reino para siempre. Y una vez que rompiste la unidad simbólica, la fragmentación real es solo cuestión de tiempo. Hay algo que quiero decirte a ti, que quizás estás escuchando esto en un momento de tu vida en que también has tomado decisiones estratégicamente correctas a corto plazo, pero con consecuencias que todavía estás digiriendo. No eres el primer ser humano en esa situación, tampoco serás el último. La pregunta no es si te equivocaste, la pregunta es ¿qué haces ahora con lo que está en tu mano? Hubo voces, siempre las hay. El problema es que son incómodas. El siglo IX y el siglo VIII a.C. son el período de los grandes profetas escritores del norte, Amós y Oseas. Sus textos son documentos históricos de primer orden, y cuando los lees sin el filtro devocional habitual, lo que encuentras es un diagnóstico social devastadoramente preciso. Amós era pastor de ovejas y cultivador de higos de la ciudad de Tecoa, en el sur, pero predicó en el norte. Era, en términos modernos, un forastero sin credenciales académicas que se presentó en el centro religioso del establishment del norte, el santuario de Betel, y empezó a decirle a la élite lo que no quería escuchar. Sus palabras, en hebreo, tienen una mordacidad que se pierde en las traducciones suavizadas. Cuando Amós describe a las mujeres ricas de Samaria como vacas de Basán, Parot Habashán, no está siendo poético. Basán era la zona de los mejores pastos, donde se criaba el ganado más gordo y más cómodo. El insulto era deliberadamente visual y carnal. Estás tan bien alimentada, tan instalada en tu comodidad, que ya no puedes ver a los pobres que sostienen tu estilo de vida. Oseas, por su parte, usa una metáfora diferente, pero igualmente brutal. Describe la infidelidad espiritual del norte utilizando el lenguaje del matrimonio roto. El pueblo es una esposa que ha abandonado a su marido. La metáfora no es abstracta. El propio Oseas vivió un matrimonio doloroso con una mujer que lo abandonó repetidamente. Su libro personal es inseparable de su mensaje profético. Esto es lo que quiero que veas. La crisis del norte no fue una sorpresa geopolítica. Fue una acumulación de señales ignoradas durante generaciones. Los profetas eran, en términos modernos, los analistas de riesgo que presentaron sus informes y vieron cómo sus informes eran archivados sin leer. ¿Cuántas veces en tu propia vida has tenido esa voz, interior o exterior, diciéndote algo que no quisiste escuchar porque era demasiado incómodo? Esta parte de la historia es para ti.
Mientras el norte se descomponía por dentro, al este se estaba armando el mayor aparato militar que el mundo antiguo había visto hasta ese momento. El imperio neoasirio no era simplemente un ejército grande. Era una máquina de conquista sistemática con una doctrina militar desarrollada durante siglos. Su capital, Nínive, estaba diseñada para intimidar. Sus murallas tenían 15 metros de altura y se extendían 12 kilómetros. El palacio de Sennacherib tenía 71 salas decoradas con bajorrelieves que describían sus victorias militares con un realismo que bordea el sadismo documentado. La táctica asiria favorita no era solo conquistar, era deportar. El término técnico en los textos asirios es galú, llevar en cautiverio. Y era una política deliberada de ingeniería social. Cuando conquistas un territorio, no lo aniquiles. Desplaza a su élite y a sus artesanos cualificados a las provincias del imperio. Luego trae gente de otras regiones conquistadas para repoblar el territorio vacío. En generaciones, la identidad del pueblo conquistado se diluye en la mezcla. Dejas de tener una nación con memoria colectiva y te quedas con una población sin narrativa histórica común, mucho más fácil de gobernar. Era un etnocidio lento y calculado. Y fue exactamente lo que le ocurrió a las 10 tribus del norte. El rey Oseas del norte intentó en el último momento un giro desesperado. Rompió su vasallaje con Asiria y buscó la ayuda de Egipto. Era la única potencia capaz de hacer frente al avance asirio. Fue un error que le costó todo. El rey Salmanasar V de Asiria marchó contra Samaria y la sometió a asedio. 3 años tardó la ciudad en caer. 3 años. Imagina eso. No es un dato abstracto. 3 años de una ciudad amurallada bajo asedio significa 3 años de hambre progresiva, de racionamiento extremo, de enfermedades derivadas del hacinamiento y la falta de agua potable. Los testimonios arqueológicos de ciudades antiguas bajo asedio, que conocemos por fuentes similares en Laquis, en Megido, describen una experiencia de degradación humana sistemática. El olor a muerte se normaliza. Los niños nacidos durante el asedio nunca conocen otra realidad. Salmanasar V murió durante el asedio y fue su sucesor, Sargón II, quien tomó finalmente la ciudad en el 722 a.C. Las crónicas de Sargón, inscritas en los anales reales que hoy se conservan en el Museo Oriental de Chicago y en el Museo de Berlín, registran la deportación. 27.290 personas del corazón del reino, llevadas a Jalá, al-Jabor, al-Sitosin hasta el río Gozán y a las ciudades de Media. Y en su lugar, Sargón trajo colonos de otras regiones del imperio, gente de Babilonia, de Kuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaim. El texto bíblico del segundo libro de los Reyes lo confirma con precisión arqueológica. El resultado fue una población mestiza, religiosa, cultural y étnicamente, que los judíos del sur llamarían posteriormente Shomronim. Shomronim, los samaritanos. Una palabra que en los siglos siguientes se convertiría en insulto, en exclusión, en la señal visible de todo lo que la fractura familiar había producido. Hay algo perturbador en esto. Los samaritanos no eligieron su condición. Nacieron del cruce entre los supervivientes del norte que no fueron deportados y los colonos que Asiria instaló en su lugar. Son el producto involuntario de la brutalidad de un imperio y de las decisiones de sus propios antepasados. ¿Cuántas personas conoces que llevan heridas que no eligieron? ¿Cicatrices de historias que empezaron antes de que ellas nacieran? La historia de los samaritanos no es solo política. Es la historia de cada persona que hereda el daño de sus mayores. Este es el punto donde la historia
se convierte en uno de los mayores misterios sin resolver de la antropología antigua. ¿Dónde fueron las 10 tribus? La respuesta honesta es: no lo sabemos con certeza. Y esa es exactamente la razón por la que este misterio ha fascinado a cada generación posterior. Los deportados de Sargón II fueron enviados al corazón de Asiria. Las regiones que hoy corresponden al norte de Irak, al noreste de Siria y al noroeste de Irán. En esos territorios, sin templo, sin sacerdotes levíticos, sin la infraestructura religiosa y cultural que mantenía cohesionada la identidad israelita, la asimilación fue inevitable. El historiador judío Flavio Josefo, escribiendo en el siglo I de nuestra era, afirma que en su tiempo las 10 tribus todavía existían más allá del Éufrates, como una multitud innumerable. Pero no aporta evidencia documental. Es tradición, no historia verificable. Lo que sí sabemos por fuentes arqueológicas y textuales es esto. En las regiones de deportación asiria aparecen, en los siglos posteriores, comunidades con nombres hebreos, con prácticas que recuerdan al calendario religioso israelita, con una memoria fragmentaria de una identidad original. Pero esa memoria se fue diluyendo generación tras generación hasta volverse irreconocible. La asimilación forzada es la forma más lenta y más definitiva de muerte de una cultura. Y aquí está la cruel ironía forense de este caso. Las 10 tribus no desaparecieron en un día. Desaparecieron lentamente, en el transcurso de generaciones, cada una olvidando un poco más, hasta que no quedó nada que recordar. No estoy seguro de que haya algo más humano que eso. Perder algo no de golpe, sino poco a poco, sin saber exactamente en qué momento cruzaste la línea entre tener y no tener. Ahora vengo al otro lado de esta familia rota. Mientras el norte se desmoronaba en cámara lenta, el sur observaba. Y aquí tengo que ser honesto contigo. Observar no significa estar a salvo. El reino de Judá no era un paraíso. Tenía sus propios reyes corruptos, sus propias crisis, sus propias épocas de apostasía masiva. La diferencia no era moral. Era estructural y, en cierta medida, geográfica. La primera diferencia clave es la que ya mencioné. Una sola dinastía durante 4 siglos. La casa de David era la identidad del sur. No era solo una familia reinante, era el ancla narrativa del pueblo. El mito fundacional de un pastor que llegó a ser rey, del hombre después del corazón de Dios. Era tan poderoso que sobrevivió todos los desastres posteriores. La segunda diferencia es el templo. El templo de Salomón en Jerusalén no era solo un edificio religioso. Era el centro simbólico del universo para todo israelita. El lugar donde el cielo y la tierra se tocaban. El punto fijo alrededor del cual giraba la identidad colectiva. Cuando el norte construyó sus altares alternativos en Betel y Dan, perdió ese ancla. El sur la mantuvo. Y mantener un ancla cuando las tormentas arrasan no garantiza que el barco no vaya a sacudirse violentamente. Pero sí aumenta las posibilidades de que no se pierda en el mar. El año es 701 a.C., 16 años después de la caída de Samaria. Senaquerib, el nuevo gran rey de Asiria, marcha con su ejército hacia el sur. Tiene una lista de ciudades que conquistar y una colección de anales donde registrar sus victorias para la eternidad. El ejército asirio es, en términos modernos, la potencia militar más letal del planeta en ese momento. Sus ingenieros militares habían perfeccionado la tecnología del asedio. Rampas de tierra compactada para superar murallas, arietes mecanizados, tácticas de circunvalación total. Ninguna ciudad de tamaño mediano en el Levante podía resistirlos indefinidamente. Senaquerib
arrasa 46 ciudades de Judá. Las inscripciones en su palacio de Nínive registran esto sin pudor. Sus ciudades hice minas y escombros. A sus habitantes los conté como botín de guerra. Entre las ciudades caídas está Laquis, la segunda ciudad más importante de Judá. Y aquí la arqueología es espeluznante en su precisión. En 1935, excavaciones en el yacimiento de Tel ed-Duweir, identificado como la antigua Laquis, encontraron una fosa con los huesos de 1.500 personas, adultos, niños, mezclados. Los huesos muestran marcas de violencia perimortem. No es metáfora. Es registro forense de lo que Asiria hacía a las ciudades que osaban resistir. Y luego Sennacherib rodeó Jerusalén. El texto bíblico, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, preserva el texto de una carta de rendición que el representante de Sennacherib, el Rabsaces, un título militar, no un nombre, entregó al rey Ezequías. La carta está escrita en el mejor arameo diplomático de la época. Su argumento es sencillo y devastador. Ningún dios de ninguna nación ha podido salvar a su pueblo de Asiria. ¿Por qué crees que el tuyo será diferente? Es el argumento del conquistador que ha visto caer todos los muros. El argumento de quien ha acumulado suficientes victorias como para creer que la victoria es inevitable. Y aquí está el paralelo que quiero que sientas en los huesos. Hay momentos en la vida en que el enemigo que tienes enfrente te presenta su historial completo de victorias y te dice: mira, todos los que se pusieron donde estás tú ahora, perdieron. ¿Qué te hace creer que tú vas a ser diferente? Esa pregunta es real y no tiene una respuesta fácil. Lo que el texto nos muestra es al rey Ezequías haciendo algo que parece completamente irracional, dado el contexto. Llevó la carta al templo, la desplegó ante el altar y oró. No estoy diciéndote que eso sea una fórmula mágica. Te estoy diciendo que hay algo en el acto de no ceder al pánico que en sí mismo cambia el ángulo de la historia. Hay un hecho histórico que los propios anales de Sennacherib confirman de manera involuntaria. Los anales de Sennacherib, que se conservan en el prisma hexagonal conocido como el prisma de Taylor, hoy en el Museo Británico, describen la campaña contra Judá con todo detalle. 46 ciudades capturadas. El rey Ezequías encerrado en Jerusalén como un pájaro en su jaula. Un tributo enorme entregado. Lo que los anales no dicen es que Jerusalén fue tomada. Porque no fue tomada. En el relato bíblico, un ángel o una epidemia devastadora según la interpretación histórica racionalista diezma al ejército asirio en una sola noche, y Sennacherib regresa a Nínive sin haber logrado su objetivo principal. El historiador griego Heródoto, escribiendo 2 siglos después, registra una tradición que habla de una plaga de ratones que corroía las cuerdas de los arcos asirios en el campamento. ¿Qué ocurrió realmente? El debate académico continúa. Lo que no está en debate es el resultado. Jerusalén no cayó en 701 a.C. El sur sobrevivió. No sin daños, no sin pérdidas masivas, no sin 46 ciudades destruidas y una deuda tributaria enorme. Pero sobrevivió. Y en esa supervivencia está la semilla de lo que vendrá después. El sur no era inmortal. Nadie lo es. 1 siglo y cuarto después de que Jerusalén sobreviviera a Sennacherib, llegó Nabucodonosor II de Babilonia. Y esta vez, la historia terminó de otra manera. La caída de Jerusalén en el 587 o 586 a.C., hay un pequeño debate académico sobre la fecha exacta, es uno de los traumas fundacionales de la civilización occidental. Y no lo digo como hipérbole religiosa, lo digo como historiador. Nabucodonosor no solo tomó la ciudad,
demolió el templo, ese templo que había sido el ancla, el centro del universo, el punto donde el cielo y la tierra se tocaban. Los ejércitos babilónicos lo quemaron. El texto del segundo libro de los Reyes describe el incendio con una sequedad que duele más que cualquier lamento. Incendiaron la casa de Dios y derribaron la muralla de Jerusalén. En ese momento, todos los mecanismos de supervivencia que el sur había tenido frente al norte desaparecieron. Ya no había templo. Ya no había rey de la casa de David en el trono. Ya no había ciudad. Y sin embargo, y aquí está el punto central de todo este análisis forense, el sur sobrevivió incluso a eso. ¿Cómo sobrevive una identidad cultural cuando le quitas todo lo que la sostenía materialmente? Esta es la pregunta más importante de toda la historia que hemos estado contando hoy. Y la respuesta es lo que separa al sur del norte en términos de destino histórico. Las 10 tribus del norte fueron deportadas por Asiria con una política deliberada de asimilación, mezcla de poblaciones, interrupción de la continuidad cultural, imposibilidad práctica de mantener prácticas religiosas. No tuvieron tiempo de crear una estrategia de supervivencia cultural. Judá fue deportada por Babilonia de una manera diferente. Los babilonios también deportaban, sí, pero su política era más selectiva. Se llevaban a la élite, a los artesanos cualificados, a los sacerdotes, a los escribas, y los asentaban juntos en comunidades específicas, lugares como Tel Aviv, a orillas del río Quebar, que conocemos por el libro de Ezequiel. Eso cambió todo, porque una élite intelectual y religiosa, deportada pero asentada en comunidad, tiene algo que una población dispersa no tiene: la capacidad de sentarse y escribir. El período del exilio babilónico, que duró aproximadamente 70 años, desde el 597 al 539 a.C., es el período de la redacción, compilación y edición sistemática de la mayor parte de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento hebreo. Piénsalo de esta manera. Cuando los sacerdotes y escribas de Judá perdieron el templo, el territorio y la monarquía, tomaron una decisión que cambiaría para siempre la historia de la civilización humana. Tomaron sus textos sagrados, sus tradiciones orales, sus crónicas históricas, algunos de ellos quizás con siglos de antigüedad, y los compilaron, editaron y unificaron en un corpus escrito coherente. En términos modernos, cuando no te queda ni la casa, haces un archivo digital de todo. Porque si el archivo existe, la identidad existe. Y si la identidad existe, hay una posibilidad de regreso. Esto es algo que quiero que te lleves contigo hoy. Hay momentos en la vida en que pierdes el edificio, pero puedes salvar los planos. Y si tienes los planos, puedes reconstruir. No siempre igual, no en el mismo lugar, pero puedes reconstruir. ¿Cuál es el archivo de tu identidad? ¿Qué es lo que, si lo proteges, asegura que tú sigues siendo tú, aunque todo lo demás desaparezca? El año 539 a.C., Ciro II de Persia conquista Babilonia y hace algo que ningún conquistador de la historia antigua había hecho antes. En lugar de continuar la política asiria y babilónica de deportación y asimilación forzada, promulga lo que la historiografía llama el Edicto de Ciro. Autoriza a todos los pueblos deportados a regresar a sus tierras de origen y reconstruir sus templos. El texto de este edicto no es solo una tradición bíblica. Está confirmado por el cilindro de Ciro, un artefacto de terracota descubierto en 1879 en las excavaciones de Babilonia y hoy conservado en el Museo Británico. Es uno de los documentos históricos más importantes del mundo antiguo.
¿Y quién regresó? Los descendientes de Judá y Benjamín. El sur, las 10 tribus del norte, ya no tenían una identidad colectiva que los hiciera regresar. No tenían escribas que hubieran preservado su historia. No tenían comunidades cohesionadas que hubieran mantenido viva la memoria. Ya eran, después de 2 siglos, parte del paisaje humano del cercano oriente. El sur regresó. Reconstruyó el templo, el llamado Segundo Templo, inaugurado alrededor del 516 a.C., y comenzó el proceso de lo que los historiadores llaman el judaísmo del Segundo Templo, la forma del judaísmo que produciría, en los siglos siguientes, al fariseísmo, al esenismo, al primer movimiento cristiano y, en última instancia, al judaísmo rabínico que conocemos hoy. Esta es la razón por la que la palabra judío, del hebreo ivdi, yehudí, es decir, de Judá, se convirtió en el término que designa a toda la descendencia de Israel hasta hoy. No porque Judá fuera la tribu más importante numéricamente, sino porque fue la que sobrevivió para contar la historia. El que sobrevive es quien escribe el relato. Aquí está la tesis que prometí al principio, el detalle que parece insignificante y que cuando lo miras de frente reordena toda la historia. La diferencia entre las 10 tribus que desaparecieron y las 2 que sobrevivieron no fue la virtud religiosa, no fue la cantidad, no fue la riqueza, no fue la fuerza militar, fue la narrativa. El norte tenía más territorio, más población, más recursos, pero no tenía una historia unificada sobre sí mismo que fuera lo suficientemente poderosa como para sobrevivir al colapso de sus instituciones. El sur tenía menos de todo lo anterior, pero tenía una historia de un pastor que se convirtió en rey, una historia de un padre que prometió que su linaje no terminaría, una historia que fue reescrita, compilada y preservada en el peor momento de su existencia, precisamente porque quienes la preservaron entendían que sin historia no hay futuro. La Torá, los libros históricos, los profetas, los salmos, todo el corpus que hoy llamamos el Antiguo Testamento hebreo, tomó su forma definitiva en el exilio, en el momento del mayor dolor, en el peor de los contextos posibles, y ese corpus fue el vehículo de supervivencia cultural más extraordinario que la historia humana ha producido. El norte deportado no tuvo tiempo de hacer eso. No tuvo las estructuras comunitarias que lo permitieran. No tuvo los escribas que lo ejecutaran. Y por eso, al cabo de 2 o 3 generaciones, sus descendientes ya no sabían que eran israelitas. La lección forense es esta: las civilizaciones, las familias, las personas que sobreviven a las crisis no son necesariamente las más fuertes, son las que tienen una historia sobre sí mismas que vale la pena preservar, y que tienen la lucidez de preservarla precisamente cuando todo lo demás se está cayendo. A lo largo de este recorrido he usado varias veces la imagen de un ancla. El templo era el ancla del sur. Cuando el ancla desapareció, el barco casi se pierde. Pero los marineros sobrevivientes construyeron un ancla diferente, una hecha no de piedra y cedro, sino de tinta y papiro. Una ancla portátil que podías llevar al exilio, que no ocupaba lugar en el barco, pero que te decía a cada amanecer quién eras y de dónde venías. El norte no tuvo tiempo de construir esa segunda ancla. Y aquí está el paralelo más íntimo de todo lo que hemos hablado hoy. Todos nosotros tenemos un norte y un sur interno. Una parte de nosotros que está más conectada al territorio externo, el trabajo, la reputación, los logros visibles, y una parte que está conectada al ancla interna, los valores, la historia personal,
el sentido de quiénes somos independientemente de lo que tengamos. Cuando llega la crisis, y la crisis siempre llega, el norte interno colapsa primero. Los logros externos se pueden perder en una semana. Lo que has construido materialmente puede desaparecer. Lo que no desaparece tan fácilmente es el ancla, si la tienes. La pregunta no es si vas a atravesar un período de Samaria en ruinas. La pregunta es si cuando ese momento llegue vas a tener el texto. La historia que te recuerda quién eres cuando ya no tienes nada de lo que te identificabas. Voy a terminar este recorrido en un lugar que quizás no esperabas. No voy a terminar en Jerusalén reconstruida. No voy a terminar en el triunfo del sur. Voy a terminar en Samaria. Porque hay algo en las ruinas que el texto oficial no captura completamente. Cuando los colonos traídos por Asiria llegaron al territorio vacío del norte y se mezclaron con los israelitas que no habían sido deportados, crearon esa comunidad mestiza que la historia llamó los samaritanos. Eran, objetivamente, el símbolo viviente de la fractura. Pero los samaritanos también guardaban algo. Guardaban el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés. Su versión, conocida como el Pentateuco samaritano, es uno de los textos del Antiguo Testamento más antiguos que existen, con miles de manuscritos que datan del período del Segundo Templo. Los samaritanos también practicaban la circuncisión, observaban el Sabbat, celebraban la Pascua. No eran lo que el sur decía que eran. Eran, en cierto modo, los herederos fragmentados de algo que no se perdió del todo. Y varios siglos después, aparece en los registros del Nuevo Testamento una escena, en un pozo. Un maestro judío del primer siglo se detiene junto a un pozo en territorio samaritano. Una mujer del lugar viene a sacar agua. El maestro le pide agua. El texto dice que la mujer se sorprende. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y el maestro no responde con un argumento político. No responde con historia tribal. Responde hablando de un agua que sacia de manera diferente. La conversación en el pozo es la conversación que no pudo ocurrir entre el norte y el sur durante siglos de separación. Es la conversación que solo puede ocurrir cuando alguien decide que la historia compartida de la fractura importa menos que el reconocimiento mutuo en el presente. No sé con quién has estado sin hablar durante demasiado tiempo. No sé qué fractura en tu historia personal o familiar lleva años sin resolverse. Pero este relato te dice que las fracturas más antiguas pueden tener conversaciones en pozos inesperados, y que quizás la reunión de una familia no se parece a lo que imaginábamos. Quizás no es un triunfo. Quizás es simplemente un momento junto al agua, en que dos personas de lados distintos de la historia deciden mirarse sin el peso de todo lo que pasó antes. Hemos caminado juntos hoy por más de 3000 años de historia. Hemos visto una familia de 12 hermanos convertirse en 12 tribus. Las 12 tribus convertirse en 2 reinos. Los 2 reinos atravesar destrucción, exilio y desaparición. Hemos visto cómo el tamaño no garantiza la supervivencia, cómo los más poderosos pueden desaparecer y los más pequeños pueden persistir. Hemos visto cómo una crisis total puede ser, paradójicamente, el momento en que se produce el texto que todo lo preserva. Y hemos visto que la diferencia entre las 10 tribus que no regresaron y las 2 que sí lo hicieron no se mide en ejércitos ni en riqueza. Se mide en la capacidad de mantener una historia sobre uno mismo en el peor de los momentos. Eso, creo, es lo que hace este canal, y lo que espero que este video haya hecho por ti hoy. No vengo a darte respuestas fabricadas. No vengo a venderte una solución de 3 pasos.
Vengo a sentarme en la misma oscuridad que tú, a abrir el libro y caminar contigo con una pequeña lámpara. Porque conozco el desierto y sé perfectamente lo que es hablarle a un silencio absoluto y no escuchar respuesta. Pero también sé esto: el que sobrevivió no fue el más fuerte, fue el que escribió su historia cuando todo lo demás ardía. El que decidió que su último capítulo no tenía por qué ser su peor capítulo. No estás roto, estás en la batalla. Y si estás sosteniendo tu lámpara esta noche, eso ya es suficiente para el siguiente paso. Si este vídeo te ha dado algo, un dato, una perspectiva, una frase que se quedó contigo, te pido un solo gesto. Compártelo con alguien que estés sintiendo que ahora mismo está en su propio exilio, que está en su Babilonia particular, que perdió su templo y no sabe todavía que puede construir un ancla de tinta y papiro. No necesitas decirle nada, solo mándale este vídeo. El texto hace el trabajo, y si tú mismo eres esa persona, si estás en el desierto, cansado, sosteniendo una lámpara que cada día pesa un poco más, quiero que sepas que este canal existe precisamente para ti. Suscríbete para que el próximo vídeo te llegue directamente, porque lo que viene después de este va a ser diferente. Estoy preparando algo que lleva meses construyéndose. Un relato que empieza donde este termina, no en la destrucción, sino en lo que un pueblo hace cuando regresa de entre los muertos para reconstruir desde cero. Un vídeo sobre el proyecto más ambicioso de reconstrucción de identidad cultural que la historia antigua registra. Y sobre lo que ese proyecto le habla a cualquier persona que hoy esté intentando reconstruirse a sí misma. El segundo templo. La vuelta del exilio. Lo que significa empezar de nuevo cuando ya no eres el mismo que partió. Eso viene. Pronto. Hasta entonces, cuida tu lámpara. Este es Atalaya, el centinela que se queda despierto en la noche, vigilando la oscuridad y esperando la primera luz. Bendiciones.